tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Hoy hablaremos de distintas cuestiones, hablaremos de salud, hablaremos de cultura, pero yo diría que de cultura relacionada a los sueños, a que algunos sueños se hacen realidad. Y es el caso de este libro por el que vamos a comenzar el programa, un libro de Alfonso del Río, que tiene por título Joanes. Alfonso, ¿qué tal? Vaya manera de empezar, ¿qué te parece? Muy buena paz del libro, ¿qué tal? No, paz, vale, perdón. Muy buenas, no, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, un sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad que ahora sostienes y bueno, muchos años de trabajo que ahí están. Bueno, pues vamos a hablar de estas casi 500 páginas son, ¿no? Correcto. Más o menos, no se preocupen porque no les vamos a leer las 500 páginas, pero les vamos a contar, bueno, la historia de este libro porque es una historia curiosa y sorprendentemente, y sin ofender al invitado, con mucho éxito. Pero antes de nada, como siempre, les vamos a ofrecer no las cuestiones que solemos ofrecerles en Contraste, sino el vídeo que cuenta lo que viene en estas páginas. Año 452 después de Cristo. Atila, el azote de Dios, se acerca a Roma. Durante siglos, decenas de muertes llevan la firma de Joanes. Hasta que llegados nuestros días, traspasa la última barrera. Una novela vertiginosa donde la intriga alcanza la cúpula de la Iglesia. El Papa ha sido asesinado. Tres personas necesitan hallar al culpable antes que la policía. Un joven millonario inglés en busca del cadáver de su hermano, una arqueóloga española en busca de la tumba de un duce y un sacerdote italiano en busca de una respuesta. Durante una semana agobiante, Joanes juega con ellos e incrementa su desafío con nuevos asesinatos y pistas, donde una poderosa sociedad secreta intentará imponer sus planes. Joanes, una novela de Alfonso del Río. Bueno, pues ese es el nombre, Alfonso del Río, pero lo original, lo curioso, lo sorprendente, para empezar, es que este señor que tenemos aquí sentado esta noche no se dedica en principio a escribir libros, sino que en principio eres abogado, eres un deportista empedernido, eres padre de familia y además escritor. No sé si hay que empezar a hablar antes de ti o de tu mujer. De mi mujer, correcto. Está la causa de colonización en vida ya. No, bueno, son realmente lo que siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan acerca de esto, siempre digo que no hago todas las cosas a la vez, ¿no? Entonces, lo cierto es que el momento de escribir vino en un momento de mi vida pues que lo necesitaba más, quizás. Ahora me está dando más por el deporte, es algo que se puede combinar, ¿no? En realidad, como no hay prisa, son hobbies, son cosas que me van un poco de lo que realmente, como dices, es mi profesión y mi función, ¿no? Que es ser un padre de familia y abogado, pues al final son otras cosas que vas metiendo y que lo que hacen es complementar el resto de actividades, ¿no? En concreto lo de escribir, de hecho, si empecé a hacerlo fue para evadirme en un momento de mi vida que tenía pues igual más presión profesional y quizá familiar por algún tema y demás, pues es lo que me sirvió como vía de evasión y ahora pues se ha formado en este libro, ¿no? Eliges una, claro, entiendo que has estudiado Derecho, si eres abogado, entiendo que has dedicado muchos años a tu profesión y demás, pero claro, eliges un tema complicado porque está situado en el 452 a.C., Atila, Roma, la situación, o sea, además de ponerse a escribir y tener mucha imaginación, entiendo que detrás de estas páginas hay muchísimo estudio y muchísima investigación. Bueno, al final empiezas como un hobby, pero cualquier actividad que empieces, llámese hobby o llámese actividad profesional, lo que haces hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, si quería contar, bueno, primero te viene la pasión por escribir, ¿no? Y una vez decides escribir, tienes que decidir sobre qué hacerlo.
En ese sentido, en un viaje a Venecia que hice, me cautivó un poco lo que es su historia y evidentemente pues dije, pues, bueno, pues sobre esto vamos a escribir. Ya que consideraba que toda la historia de Venecia merecía la pena ser contada, no iba a elegir un personaje que enclavar en un único momento histórico de su historia, ¿no? Entonces por eso creé a ese personaje, a Ioannes, que es un soldado romano de la época de Atila, que parece bendecido por la inmortalidad, porque aparece en distintos siglos y en distintas etapas de la historia de Venecia, y así podía contar toda la historia, ¿no? Luego, evidentemente, está salpicado, como decía el vídeo, por esa parte más de thriller, que es cuando asesinan al Papa en la época ya actual, en el carnaval veneciano, y parece que el asesinato es cometido por alguien que se parece mucho a ese misterioso caballero, ¿no? Entonces, la isla es sellada por parte de la Interpol y empieza la búsqueda y captura, y se van sucediendo distintos asesinatos, ¿no? Los protagonistas de la novela son los que buscan en la antigüedad, en la historia, en concreto de Venecia, qué nexos puede haber entre el asesino de la actualidad y ese misterioso personaje que van descubriendo en distintos retazos de la historia, ¿no? Por supuesto, para hablar de la historia de Venecia tuve que documentarme mucho, tienes que ir a anticuarios, tienes que buscar libros descatalogados, tienes que buscar revistas especializadas que hablen del momento concreto que tú quieres. Y bueno, el tema es tomárselo con filosofía para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo me lo tomé con calma porque lo que hiciera lo quería hacer muy bien hecho y bien documentado, con cierto rigor histórico que a veces falta en algunos libros. Y lo que hice fue dedicarle 3 años y medio a escribir esta novela. El primer medio año fue únicamente buscando información, viajando a las ciudades que salen en el libro, sobre todo Venecia y lógicamente Estambul, que aparece en la primera parte del libro, y después estudiando o leyendo, y posteriormente escribiendo a razón de 4 páginas por semana. El objetivo era escribir un libro, es decir, ¿no? Hay gente que dice, ¿no?, que a lo largo de la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol, ¿no?, y tener un hijo. Creo Correcto. que son esas 3 cuestiones. ¿Era escribir por escribir un libro? ¿Era un hobby? Es la mezcla, porque al final, claro, hay hobbies, o sea, lo que puede sorprender es que decir, hombre, con tanto trabajo, con tanto rigor histórico, con tanta investigación, hombre, hobby. Ya, pero también, sí, también la música, por ejemplo, es un hobby, ¿no? Y también había que meter muchas horas, ¿no? Yo antes tocaba la guitarra y tal, y realmente todos los días tenía que meter 1 hora, tenía que estudiar, tenía que hacer lo mismo. Si haces algo, lo tienes que hacer bien. Hombre, sí es cierto que a pesar, o sea, lo que ahora miro atrás y me sorprende más, tanto a mí como a mi mujer, es porque esto es algo que llevábamos un poco pues con discreción con respecto al resto de mi ámbito personal. Mi familia y mis amigos no conocían de este tema hasta que se publicó. Las cosas que hemos hecho, porque meto a mi mujer en el tema, como por ejemplo los viajes, o el de repente ir a determinada biblioteca perdida que no te conocen, que pides que te la abran, o meterte esas horas de estudio y dices, ¿para qué si luego igual esto no sale adelante, ¿no? Pero claro, ahí está. El tema es que la clave, lo que me ha enseñado todo esto es que para qué o sea, no vas a dejar tú mismo de intentar cumplir un sueño. Si alguien quiere tirarte abajo el sueño, que sean otros, no tú mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí seguimos. Sabía que a pesar de que fuera un hobby, yo sabía que escribir una novela no es como escribir poesía, que quizás te retribuye el mero intimismo de escribir esa poesía, te vale para ti. Yo si contaba una historia que es divertida o más bien atractiva, thriller, de suspense, era para que la gente me leyera. No sabía si eso iba a ocurrir en algún momento, pues ahora sí ha ocurrido. Bueno, además, con bastante éxito, ¿no? Estamos hablando de un libro de un escritor novel, no has escrito otro, es el primero que escribes, y va y te sale bien, y es un bestseller, y se está leyendo, y no sé si casi decir que no, como eres de Bilbao, entonces Claro. ha ido muy bien, Esa es y la eso clave. influye, eso es la influye clave. directamente, ¿no? Claro, Pero bueno, habrás tenido que aprender a escribir. Quiero decir, porque efectivamente es un libro que engancha desde la primera página. Yo recuerdo, bueno, yo sí que hice comunicación, ¿no? Y ahí te enseñaban a escribir y te decían, tiene que haber los puntos de giro, los plot points famosos, que tiene que suceder algo para que la historia siga adelante y tal. ¿Tú todo eso cómo lo has ido incluyendo? Eso, claro. Aparte de la parte histórica, que igual la gente se fija más en eso, en cuanto al trabajo que supone una novela,
con tintes históricos, claro, está el tema de saber escribir. Yo quizá por ser abogado pensaba que sabía escribir. Sabes escribir papeles de abogado, no sabes escribir novelas. Entonces, en la misma línea que he dicho de que tienes que ir, si haces algo lo tienes que hacer bien, busqué a profesionales, en concreto di con una persona, ya sabe quién es, de hecho una de las dedicatorias del libro es para ella, una profesional que se dedica a corregir libros, a hacer procesos de editing, que se llama, a decidir qué libros pueden o no publicarse para las editoriales. Y ella me enseñó a escribir este tipo de novelas. Lo que está claro es que mi lenguaje antes de aprender era más alambicado, sabía decir las cosas, pero las decía igual muy largas, usaba demasiado la narrativa. Para este tipo de novelas tuve que aprender un método. Es un método que al final lo que trata es de hacer frases cortas, no reproducir muchos adjetivos en una misma frase, que los capítulos sean cortos y que se use ese, que se llama lo de dejar colgando del precipicio, que es una técnica, ¿no? que se llama, que igual conoces también, que es lo de pues, que todos los capítulos, siendo cortos, tienen que acabar con un giro, algo que quiera hacer al lector seguir en el siguiente, ¿no? Y bueno, como también tienen esos saltos en el tiempo, ¿no? Que va saltando de la actualidad en la búsqueda del asesino al pasado, ¿no? A distintas etapas de Venecia, pues también le deja al autor un poco, al lector un poquito más colgado, ¿no? Entonces todo eso se aprende, todo eso se aprende. ¿Recomendarías a alguien escribir un libro? Porque quizá hay gente que está en casa que dice, oye, qué envidia este chaval, ¿no? Aunque digo, padre de familia, abogado y tal, pero bueno, puedes decir, oye, tan joven y ha conseguido, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, cuando me jubile, cuando tenga tiempo, cuando... Pero igual hay gente que sí que tiene dentro, ¿no? Ese gusanillo de me gustaría, el reto, pero bueno, pues quizá se cansa antes de tiempo, lo deja antes de tiempo. ¿Qué les dirías? Hombre, de hecho, ahora que dices esto de esperaré a que me jubile, en una de las conversaciones que tuve a lo largo de, bueno, este libro me costó publicarlo tiempo, ¿no? Aparte de escribirlo, lógicamente costó tiempo, ¿no? Todo esto, el que se haya producido, que se haya hecho público Joanes, ha sido construido en base a muchos noes, a muchos no vas a conseguirlo porque eres un Nobel, todo ese tipo de mensajes. Entonces, para escribir un libro tienes que tener claro que tienes un 99% de posibilidades de que no se publique, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, me decían en una de esas conversaciones que tuve con distinta gente, pues hablando con contactos para ver si podía publicarlo, que la mayoría de los libros en España son, los manuscritos que se proponen a las editoriales son escritos por gente jubilada. Claro, porque al final quieren algo que contar antes de, ¿no? Bueno, no antes de morir, sino ya tengo tiempo para contar lo que quiero contar sobre mi vida, ¿no? Y sobre lo que proponer a esa gente que quiere escribir un libro, primero, es costoso, pero eso se puede conseguir. La parte más dura, quizá, es el afrontar todos los noes y todas las trabas que va a haber en el camino. Te estoy escuchando y estaba pensando en esa gente pues mayor, adulta, que, bueno, digamos, no tiene nada que perder porque ahí queda, ¿no? Y en la gente joven, quiero decir, también la gente joven antes de entrar en la actividad profesional, universitarios, gente incluso que está pues al final de la etapa del colegio, del instituto, que igual hay gente que escribe muy bien. ¿Les animarías a pesar, no? Hay gente que no, porque te van a decir que no y tal, vas a sufrir, o va bien eso para crecer, digamos, un poco fuerte? Claro. Es que no hay que tratar estos noes o estos fracasos como algo negativo, ¿no? En realidad quizás es lo que humanamente más me haya aportado. Humanamente y profesionalmente, al final, una unidad de vida, todo está relacionado, ¿no? Y quizás son esas negativas o esos golpes que he ido recibiendo a lo largo del camino para que ahora, una vez publicado, yo también he hecho arrestos para la promoción, para seguir adelante, no sé. Es más una lección vital que otra cosa. Entonces, lo cierto es que, a ver, es un mundo difícil el literario, ahora es muy conocido el tema de la piratería, que es prácticamente inevitable, pero bueno, si eres consciente de que es algo que evidentemente muchos beneficios económicos no te va a reportar, a pesar de que tengas cierto éxito, sí. Eso es así, pero también hay una parte vocacional ahí detrás, y si es vocacional, has de seguirlo. Es la historia. En este caso podemos decir, has venido a hablar de tu libro. Correcto. Como aquella famosa frase. ¿Por qué me recomiendas?
que lo lea yo o que lo lea el que está este viernes tranquilamente, ya están próximos los puentes forales. ¿Por qué animas a decir, oye, me lo cojo? Pues no es porque sea de Bilbao, pero si te lo recomiendo es porque te va a gustar. O sea, quiero decir, no todo lo que yo antes dudaba, ¿no? Ese momento de zozobra de decir, se publica lo que he escrito en lo íntimo de mi cuarto durante 4 años casi, va a salir a la luz. Lo que solamente hemos leído mi mujer y yo, y esta es gente profesional que me decía que no, que sí, que de verdad es bueno, te encarece. Claro, ¿el público qué va a decir? Pues bueno, todas las críticas que están saliendo, gente que no tiene por qué casarse conmigo, porque encima soy Nobel, no soy un autor reconocido como para que tengan que comprometer, su opinión sea comprometida, ¿no?, conmigo. Pues todos se han pronunciado a favor del libro. Lo que está claro es que es un libro que tiene rigor histórico y que engancha y divierte. Entonces, que no sé, tampoco se puede pedir mucho más, ¿no? No, bastante bien, ¿no? Es un buen rato. Yo creo que bastante bien, yo creo que nos ha quedado claro. Además del trabajo bien hecho, además de superar los noes, además de tomártelo como un reto y tener el apoyo clarísimo de tu mujer, ¿hay algún ingrediente más que haya hecho posible el éxito del libro? Sí, la suerte. Incluso, con unos gramos de suerte. Con unas, sí. O sea, está claro que volviendo a la pregunta de esa gente que querría escribir un libro, la suerte es necesaria. Primero, para que te publiquen, y segundo, para que tenga éxito. Puede haber libros muy buenos por ahí que no tengan éxito, pues, por lo que sea, porque justo el boca a boca no ha funcionado, porque no se han hecho eco algunos medios, lo que sea, ¿no? Hay que contar con la suerte. Lo que pasa es que volvemos al principio, ¿no? Una frase también, bueno, ya decía Larry Bird, ¿no? Me gusta mucho esta frase que suele decir un compañero mío del despacho. Cuando batió el récord de triples en un partido le preguntaron, bueno, se ve que le ha acompañado bien la suerte, ¿no? Y él dijo, sí, está claro, yo creo mucho en la suerte. Cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues hay un poco de eso, ¿no? Pues ahí nos vamos a quedar con este libro, Alfonso del Río Joanes, que esperamos que siga siendo un éxito, porque el éxito ya está a la cuestión, y yo creo que nos ha servido para por lo menos aprender, entrever qué hay detrás de lo que puede ser un hobby. Bueno, pues hay muchas más cosas que pueden aprender, sobre todo en estos tiempos de crisis en los que a mí me parece que el ánimo está quizá un poco caído, está muy difícil todo hacia arriba, todo eso cuesta, y al final no te vas encontrando en el camino gente que dices, oye, yo creo en esto, voy a luchar por esto, es un sueño, una idea, un negocio, una actividad, y al final sale, aquí están. Ahí está, eso es. Pues muchísimas gracias, Alfonso, y muchísima suerte. Muchas gracias, Paz. Nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver enseguida, en cuestión de minutos, para cambiar de tema. Hablaremos de salud, pero esto a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues seguimos en Contraste y vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la salud, especialmente con la salud de nuestros mayores. Hablaremos de la diabetes tipo 2. ¿Les suena? Pues no se preocupe, porque si no les suena se lo vamos a explicar esta noche aquí. ¿Con quién? Pues con expertos en la materia, como siempre. 2 chicas, en este caso, chicas estupendas que están acompañándonos esta noche. Marta Cuervo es profesora de Nutrición Humana y Dietética. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ilusionados con este proyecto que vais a ayudar a nuestros mayores? Sí, con todas las ganas. Bueno, también está, yo creo que con todas las ganas, María Hernández, del Departamento de Ciencias y Alimentación de la Universidad de Navarra. Hola, buenas noches. Estáis metidas en el proyecto Preview. Sí, eso es. Vale, que nos lo vas a contar ahora. Ajá. Y tú nos vas a contar ahora cómo mantenernos muy bien esa dieta y esos hábitos saludables, pero antes, como siempre, les mostramos las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Unos 80.000 navarros mayores de 18 años tienen sobrepeso y por tanto alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Si nos centramos en los mayores de 75 años, el número de este tipo de diabéticos se sitúa en torno a 10.000 en la comunidad foral, una situación que en el conjunto de España podría afectar al 41% de la población. En Controla tu sobrepeso para prevenir la diabetes, dietistas y nutricionistas de la Universidad de Navarra realizarán asesoramiento nutricional gratuito a las personas que visiten el mercado de Santo Domingo los martes y viernes hasta el 30 de noviembre. En Contraste nos planteamos cuáles son las coordenadas para una dieta sana y equilibrada, qué pueden hacer las personas mayores para quemar grasas, cómo controlar, ajustar la cantidad de comida necesaria en relación a la actividad física que se realice.
Bueno, pues estas son las cuestiones, pero vamos a ir poco a poco, no se asusten. Uno dice, ¿diabetes tipo 2? ¿Y eso del tipo, no había una diabetes? ¿O cómo es esto? Vamos a ir, para los que somos de letras y no tenemos ni idea de qué va esto, a ver quién me explica la diabetes tipo 2. ¿Quién de las dos? Me pregunta de examen, a ver. La profesora, que... Digamos que hay dos grandes tipos de diabetes, luego hay pequeñas, diabetes gestacional, tal, pero los dos grandes grupos son la diabetes tipo 1, que es aquella dependiente de insulina, que necesitamos insulina porque nuestro páncreas no es capaz de producirla y por tanto no la utilizamos, y la diabetes tipo 2, que aparece porque ya es fruto de un avance con la edad, en malos hábitos de estilo de vida, de alimentación, y poco a poco aparece una pequeña intolerancia a la glucosa que, si no se cuida y avanza en el tiempo, pues puede acabar desencadenando en una diabetes tipo 2. Vale, esa es la diabetes tipo 2 que afecta a bastantes de nuestros mayores. Sí, es de edad avanzada, suele aparecer, aunque sí que es cierto que cada vez está apareciendo más en personas más jóvenes. Estamos hablando de qué edades, más o menos. Estamos hablando que pueden aparecer desde los 25 años, por esa razón, bueno, incluso antes, pero ya serían casos extraños. Por eso en el estudio buscamos personas ya a partir de esta edad. Vale, entonces vamos a ir poco a poco. O sea, primero ya sabemos lo que es la diabetes tipo 2. Estamos descubriendo en esta noche que tiene que ver, que está relacionada con los malos hábitos alimenticios, porque comemos mal en general. Pues en Navarra se come fenomenal, ¿qué nos pasa? Bueno, abusamos quizá demasiado de las grasas y las proteínas en detrimento de ya no solo los hidratos de carbono, sino la fibra. Comemos muy poca fibra, que bueno, de cara a mantener nuestra glucemia es importante. Consumimos demasiados azúcares también, y luego dentro del perfil de grasas, la grasa es buena en sí misma, pero consumimos grasa de peor calidad. Ya. Bueno, vamos a adentrarnos en ese tema, que es muy interesante, hay que saber comer y comer bien, pero ya hemos visto lo que es la diabetes tipo 2 y ahora vamos a ver por qué están aquí estas chicas, estas profesionales. Es que me hace gracia lo de Marta y María, es como muy evangélico, o sea, nos falta Lázaro prácticamente en esta noche, que podía haber venido, la verdad, pero bueno, más allá de las bromas, estáis trabajando en el proyecto Preview. ¿Qué queréis conseguir con ese proyecto? Bueno, el proyecto Preview es un proyecto a nivel mundial en el que participan 6 países europeos, entre ellos España, donde el centro es la Universidad de Navarra, y también Australia y Nueva Zelanda. Nace un poquito el proyecto Preview ante la preocupación por la alta prevalencia de la diabetes en el mundo. De hecho, la diabetes es un problema sanitario, pues, de los más importantes en el siglo XXI, y en parte es debido a este aumento de la obesidad y del sedentarismo de la población. Por tanto, el proyecto Preview tiene como objetivo buscar qué tipo de dieta y de actividad física es más eficaz para prevenir la diabetes. Para los que no tienen ni idea de ciencia ni de enfermedades, ¿qué le pasa a un diabético? En el caso que estamos hablando de la diabetes tipo 2, lo que sucede, como ha explicado un poquito antes Marta, es que ahí su páncreas produce insulina. La insulina, lo primero, saber lo que es la insulina, sí, que igual hay gente que no lo sabe. La insulina es una hormona que secreta el páncreas y que es la encargada de transportar la glucosa desde la sangre hasta todas las células de nuestro cuerpo para obtener energía. Entonces, si no hay glucosa o hay una resistencia si no hay insulina, perdón, o hay una resistencia a la insulina, como en el caso de la diabetes tipo 2, esa insulina no trabaja bien, entonces no transporta correctamente la glucosa de la sangre a todas las células del cuerpo. Para hacer ese estudio y poder ayudar a un montón de gente, estamos hablando de, bueno, a nivel mundial, prácticamente de millones, ¿no?, de diabéticos. Sí, cada vez va más. Y cada vez va más porque cada vez comemos peor y nos cuidamos menos. Vaya por Dios, sí que estamos listos. Sí. Pero bueno, el caso es que lo que vosotros queréis es conseguir voluntarios que entren en ese estudio, pero ¿qué vais a hacer con ellos? Porque eso puede dar un poco de miedo, ¿no? En plan conejillo de laboratorio, ¿cuál es la idea? Bueno, en un principio la intervención dura 3 años y el estudio consta de 2 fases. Una primera fase que dura 8 semanas y que se les somete a una dieta intensiva para pérdida de peso, una dieta hipocalórica, y el objetivo en estas 8 semanas es perder el 8% del peso inicial, ¿vale?, del que iniciaron, o más.
¿De acuerdo? De hecho, las personas que no pierdan ese 8% de peso no continúan en la segunda fase del estudio. Vaya. Que dijéramos, la segunda fase del estudio es el estudio en sí, ¿vale? Claro. Lo que vamos a analizar. O sea que estamos, bueno, eso es bastante animante. Sí. Quiero decir que personas que estén en su casa que no sepan cómo adelgazar o que ya, no sé, estén ahí dándole vueltas al asunto, además pueden contribuir, además de adelgazar, pueden contribuir a un estudio con el que van a ayudar a millones de personas bastante bien. Exactamente. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Si de repente uno está en su sillón y dice, oh, me están describiendo, yo soy ese perfil. Pues bueno, el perfil que buscamos un poquito... buscamos unas edades determinadas, entre dos rangos, entre 25 y 45 años de edad y entre 55 y 70. Que tengan, por supuesto, sobrepeso y obesidad. Y luego que tengan, que sean un poquito, prediabetes, lo que llamamos, no tienen que ser diabéticos. ¿Y ¿vale? eso lo sabe uno? Entonces, pues a veces no, y muchas veces no, porque hay muchos diabéticos, incluso tipo 2, que no lo saben que son. Claro. Entonces, normalmente el rango que buscamos es una glucosa basal entre 100 y 126. Por debajo de 100 es lo óptimo y por encima de 126 ya se considera diabetes. Entonces buscamos ese rango ahí de prediabetes, porque es lo que pretendemos, prevenir la diabetes, perdón. La diabetes. Vale, o sea que gente que esté entre 25 y 45, entre 55 y 70 y quiera participar en este estudio, además quiera adelgazar y quiera no ser diabético, digamos que este es el perfil de persona que estamos buscando. Para eso voy a decir ya un número de teléfono que luego repetiré, además creo que puede aparecer en pantalla, por lo menos si no es ahora aparecerá más adelante, es el 948 425744, 942-42-5744 o un móvil que es el 616-244-655. Esos son los números de teléfono que salen en pantalla para participar como voluntarios en ese estudio preview en el que uno adelgazará. Oye, suena bastante bien, lo veis, estáis vendiendo muy bien, ¿no? Adelgazará y encima no será diabético, bastante bien. Eso es. Bueno, pero a más y para ir aprendiendo y profundizando, porque de todo hay que aprender en esta vida. A mí me da la impresión de, antes comentábamos, no comemos del todo bien, las personas mayores, bueno, pues lógicamente su actividad física disminuye, muchos probablemente coman más de lo que necesitan, o comamos, yo la primera, ¿no? Más de lo que necesitamos. ¿Eso cómo se puede aprender a gestionar? Porque dice, uno tiene hambre o tiene menos hambre y dice, esto está riquísimo y para adentro, ¿no? Además, lo que estás diciendo hay que sumarle otro factor. O sea, ver. efectivamente, por un lado igual se come más de lo que se necesita, pero conforme cumplimos años, gastamos menos, porque efectivamente aumenta quizá la cantidad de grasa de nuestro organismo. Con la edad, personas mayores ya van perdiendo incluso parte de la masa muscular, la famosa sarcopenia, e incluso agua. La famosa sarcopenia, no, la sarcopenia no es famosa, No es te lo digo famoso. yo, Bueno, ¿no? pérdida muscular, Eso pérdida sí, muscular. eso sí. Por lo tanto, si perdemos músculo, perdemos agua y ganamos grasa, la grasa gasta menos, es metabólicamente menos activa. Por lo tanto, necesitamos menos calorías que en etapas anteriores de la vida en que éramos más jóvenes. Por lo tanto, al necesitar menos energía, no necesitamos menos nutrientes. Nuestra necesidad de hierro, de calcio, de vitaminas Claro. son las mismas, ojo, o incluso más. ¿Por qué? Porque envejece todo. Nuestro aparato digestivo también envejece. Y bueno, la eficacia de la absorción de nutrientes no es tan buena como en etapas anteriores. Con lo cual, nos encontramos ante un reto importante para los dietistas nutricionistas, que es confeccionar dietas menores en energía, pero iguales o incluso más ricas en nutrientes. Y esas son las necesidades que tienen las Pero personas mayores. ¿qué pistas podemos darle a los que están en casa ahora? Bueno, personas mayores que igual viven solos, pues matrimonios que pues ya son mayores, viven solos, o bueno, gente pues viuda, lo que fuera, que viven solos, que son mayores, que no tienen a nadie, que bueno, pues que ellos se organizan un poco y tiran ahí de, pues no sé, de unos fritos que compran abajo y... ¿Qué pistas les damos? Les daríamos pistas de intentar consumir alimentos frescos, porque bueno, controlan muy bien la cantidad, no llevan grasas añadidas y a ingredientes desconocidos. Luego también tenemos la suerte de que todavía nuestros mayores son de la generación del puchero y del cazo. Todavía comen bastante bien, de hecho comen mucho mejor que nuestros jóvenes. Sí. Entonces, apoyar y reforzar esos hábitos, esos potajes de legumbres, de verduras, que ellos estaban acostumbrados, pues que lo mantengan.
que traten de no abusar tanto del sector bollería, pastelería, que es también muy apreciado entre todos ellos. Bueno, entre todos, ellos y nosotros. Y claro. nosotros, y nosotros. Pero además se da el factor de que con la edad se pierden un poquito incluso los sensoriales, el gusto, el olfato, y necesitamos echar más azúcar para que nos sepa dulce, echar más sal para que nos sepa algo la comida. Ya. Y claro, pues es preferible no utilizar tanto pues sal y azúcar y hacer uso de especias aromáticas, hierbas, tecnologías culinarias que concentran el sabor de los alimentos, pues papillotes, cocciones al vapor, que no pierden ese sabor propio del alimento natural y no requiere esa adición, por ejemplo, de sal. Oye, y además de todas estas pistas que, bueno, espero que hayan tomado nota, por lo menos mental, de los consejos para comer bien, pienso yo, ¿cómo puede hacer un mayor para consumir, o sea, gastar, quemar, en este caso, más grasa? Es decir, en principio, no ingerirla, pero después, claro, eres mayor, hay que llevar una vida sana, hay que hacer ejercicio, pero eso también, ¿cómo se puede, digamos, equilibrar, ajustar? O sea, Pues eso es muy importante, el buscar un ejercicio físico acorde a cada uno. Es decir, si tenemos una persona mayor, pues hombre, no la vamos a mandar al gimnasio, ¿no? a correr en la cinta. No parece lo más adecuado. Quizá algún atleta de estos mayores pueda hacerlo. Pues aconsejarles ejercicios que se adecúen a su estilo de vida. El caminar es un ejercicio muy saludable y que la mayoría de nuestros mayores pueden realizar. Pues caminar 1 hora al día, bueno, sería fantástico para muchas personas, porque el ejercicio físico no solo repercute sobre el gasto, aumenta el gasto y ayuda a mantener el peso corporal, sino también que repercute en muchos beneficios saludables. Nos aumenta el HDL colesterol, el colesterol bueno, nos mejora los niveles de glucemia, de lo que estamos hablando hoy, niveles de tensión arterial mejoran incluso con pequeños paseos, medianos paseos cada vez más, empezar por supuesto poquito a poquito e ir aumentando incluso a 2 horas si es posible y la capacidad de movilidad de la persona mayor lo permite, sería un ejercicio estupendo, no hace falta ir a correr. No hace falta liarse. También puede ser que hablando de este estudio y hablando, si usted se está pensando participar en este estudio, puede decir, bueno, primero adelgazo en esa primera fase del estudio, pero luego me voy a liar mucho, me van a liar, me va a quitar tiempo, ¿no? Estas cosas dan miedo, digo, para que tienes la ocasión de venderlo. Un poquito de tiempo hay que tener, por supuesto. En esta segunda fase del estudio es la más interesante y es donde se pretende además hacer educación nutricional. Y es una fase en la que se pretende continuar perdiendo algo más de peso e incluso mantenerlo, ¿vale? Que es lo más difícil, además, el mantenimiento después tras un periodo de dieta. Normalmente lo más complicado es mantener el peso y pretendemos también por lo general con se eso, recupera, ¿no? Eso es. Entonces vamos a poner 2 tipos de intervenciones nutricionales basadas en distintas proporciones de proteínas e hidratos de carbono, pero que las 2 son dietas sanas, dietas saludables, dietas que están comprobadas su eficacia en cuanto a la prevención de la diabetes y que nunca se han estudiado en paralelo, por eso ahora lo vamos a hacer. Y tiempo, lo que decías, pues sí, a lo largo de los 3 años, bueno, según cómo lo mires, a lo largo de los 3 años son 18 visitas que tienen que acudir a la universidad, pero al principio están más concentradas en el tiempo, lógicamente, las revisiones son más periódicas, pero luego van disminuyendo. Por ejemplo, entre la penúltima visita y la última pasan 6 meses, ¿vale? Y 7 visitas de ellas son las más importantes porque es cuando hacemos las mediciones de composición corporal, analíticas de sangre, tensión arterial, todas las medidas que queremos medir en el estudio. Y el resto de visitas también es muy interesante porque se van a hacer en reuniones en grupo, reuniones grupales, ¿vale? De 8 o 10 voluntarios. Entonces se les pretende hacer técnicas de motivación y entre unos y otros también pues, se ayudan porque igual uno ha tenido un problema y sabe cómo afrontarlo, le da una idea al otro. Se pretenden hacer talleres, incluso de cocina, para intentar ayudarles un poco y darles ideas para cocinar de forma más saludable. O sea que es un proyecto yo creo que bastante ambicioso e interesante para nosotros y para ellos. Bueno, pues ahí tienen ese proyecto preview que podemos pedir a nuestros compañeros de realización que vuelvan a poner esos números de teléfono por si alguno de la que estamos hablando se va animando a participar. Vamos, le van a dejar hecho un pincel o hecha una pincel, depende de quién se anime a hacerlo. Entiendo que es gratuito. Sí, sí.
Totalmente. Bueno, pues encima gratis. Bastante bien. Y además van a tener unas consultas nutricionales completas que si fueran a un dietista particular pues les costaría bastante dinero, sobre todo porque hoy en día bueno, pues el que quiera recibir este tipo de asesoramiento solo existe a nivel privado. Todavía a nivel público no existe y por tanto pues el conocer la composición nutricional, cómo uno va perdiendo peso de forma saludable, pues yo creo que también es interesante. Estaba viendo aquí la cifra, 80.000 navarros mayores de 18 años tienen sobrepeso. 80.000. ¿Eso es para preocupar? Pues sí, y subiendo. Ese es el problema, ese es el problema. Y de ahí se derivan pues, muchos problemas de salud, porque el sobrepeso no solo es un problema estético, que entendemos que pueda preocupar, sino también es un problema de salud. Y bueno, pues el hecho de apuntarse al estudio también debe ser mirado desde una óptica de salud, que estamos previniendo problemas en el futuro. Bueno, hemos hablado de los mayores bastante. No sé si nos falta decir algo importante para este sector de la población. Más o menos lo hemos repasado, ¿no? Que beban líquidos. Que beban líquidos es algo muy también. importante en las personas mayores porque pierden ese mecanismo de la sed y en las personas mayores, sobre todo en verano, Sí. ahora no estamos en esta época, pero es muy importante que se acuerden de beber porque para cuando sienten la necesidad ya tienen un grado de deshidratación importante. O sea que beber, alimentación sana y hemos quedado que una horita de andar que tampoco es para tanto. Que es una cosa que se puede manejar y que es un... Vale, respecto al estudio, ¿nos hemos dejado algo? Pues hablando ahora del deporte y de la actividad física, en esta segunda fase del estudio Les vais a se me ha obligar olvidado también comentar a comprarse un chándal. que ahí se harán dos grupos. Unos van a hacer actividad física moderada y otros actividad física un poquito más intensa. Que no asuste porque son deportes normales, cada uno podrá adaptarlo además a sus gustos y a sus características y a sus limitaciones. Andar, correr el que pueda, nadar, andar en bicicleta, ir al gimnasio, pero la diferencia es el que le toque en el grupo de actividad física moderada, pues por ejemplo si camina lo podrá hacer de una forma igual más tranquila. En cambio, el de actividad física intensa deberá caminar de una manera un poquito más exhaustiva, que le haga resoplar un poquito más. Vale. Y de hecho van a llevar un acelerómetro, es un aparatito que mide todos los movimientos y así se puede calcular un poquito la actividad física que van realizando. Se les va a enseñar en los talleres que vienen, ¿sí? Pues un poquito a tomarse las pulsaciones, a calcular su frecuencia cardíaca para que sepan si están haciendo la actividad moderada o intensa. Y, bueno, me está pareciendo, o sea, que me quiero apuntar sí. Yo. Me están entrando ganas, incluso. Creo que no tienes sobrepeso. No pero tengo el perfil. Si no... Vaya, bueno, pues nada, me comeré algún bollo más estos puentes forales para descansar y ya está, la cosa va bien. Una vez visto las personas mayores, también apuntabais, aunque efectivamente no es digamos, el grueso del estudio, pero también es muy interesante, me parece, porque hay muchos padres y madres de familia que nos pueden estar escuchando, esa alimentación para los más pequeños, ¿no? Que al final, la verdad es que yo he visto un poco de todo, ¿no? O sea, vemos desde el niño que prácticamente para la buena alimentación come merluza fresca todos los días, hombre, que tampoco es para tanto, que la criatura tiene 5 años, y luego el otro que no, que va con la bollería de plástico todos los días porque me gusta. ¿Qué hacemos con el equilibrio? O sea, ¿dónde podemos encontrar, cómo podemos orientar a los padres en ese equilibrio con los niños? En el equilibrio está la virtud, ¿verdad? Sí, pero a veces no está fácil, ¿eh? Sobre todo si el niño, porque los niños, muchos de ellos, ¿no? Son de no me gusta, no quiero, no tal, ¿no? Bueno, yo creo que la educación nutricional de los niños empieza desde muy, muy pequeños. Cuanto antes se puedan incorporar a la mesa familiar, mejor. Pero lo más importante es el ejemplo que van a recibir de los padres. Lo que no podemos pretender es que ponerle al niño un pescado o una merluza, como indicas, mientras yo me como una pizza o una hamburguesa. Porque entonces el niño no va a consumir el pescado. Pues eso es bullying, ¿no? Y si no, pues ponerle también a él lo mismo que estoy tomando yo, si lo estoy haciendo de mala, no es saludable, pues tampoco resulta educativo para el niño. Por lo tanto, el primer mensaje es educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo. Los niños aprenden por imitación y por tanto es una buena oportunidad, ¿por qué no?, para mejorar incluso los hábitos alimentarios de los padres también, de toda la familia. Vale, entonces, un equilibrio, unas pistas para dar. O sea, quiero decir, ¿podemos tomar pizza, hamburguesa y cosas de estas?
¿Cuántas veces a la semana? A ver, se puede tomar y, bueno, mejor casera. Si lo hacemos en casa, más veces todavía que si lo compramos en restauración. Porque las pizzas, hamburguesas y otros alimentos precocinados de fuera de casa tienen bastante más grasa que si lo preparamos en casa con ingredientes conocidos. No es lo mismo pues una hamburguesa que uno la ha comprado en la carnicería, sabe exactamente la carne que le han picado, le pone lechuga, tomate, un poco de ketchup, ¿por qué no? Y el pan de la hamburguesa, pues controlamos absolutamente todo. Quizá no... O sea, te la comes sin cargo de conciencia, vamos. con ¿Qué menos dices? cargo, claro. Con menos cargo, o sea, menos no cargo. existe sin cargo. Sí, existe sin cargo. Ah, vale, menos mal, porque Se admite sin cargo como animal de compañía. Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. Vale. Sí, porque Ok. al final es verdura, pan, carne, que al final es lo que se recomienda para un menú saludable de un adulto o de un niño. Y esto, claro, luego en los colegios también, muchos de nuestros niños comen en los colegios, eso no se controla tanto. O sí, me pones cara de que cada vez más Afortunadamente y cada vez más, la mayoría de nuestros colegios informan de lo que se come. informan y además lo suelen llevar, en la mayoría no, de los casos, al menos todo lo que yo conozco, empresas de restauración privadas que la mayoría de ellas tienen incorporadas dietistas nutricionistas que controlan los menús que sirven tanto a los colegios como, bueno, pues incluso a los comedores laborales o incluso a las distintas hospitales incluso. Ahora parece que en el sector hospitalario también entra la empresa privada. Entonces, aquellas que tienen un dietista nutricionista o varios controlan esos menús y aseguran que se cubren las necesidades nutricionales de la población a la que está destinada el menú. Niños, trabajadores adultos, enfermos o el sector que se considera. Oye, y para quien no tiene ni idea absolutamente de esto, ¿existe alguna web o existe, bueno, supongo que libros existirán o yo qué sé, algún recurso, o solamente cabe lo privado, digamos, no tanto cuando uno tiene un problema y dice, oye, pues ya tengo sobrepeso, tengo a mis niños con, este niño, hijo mío, me preocupa porque ya es obeso, o tiene pinta o puede serlo, sino, bueno, para, digamos, la vida normal, la vida diaria, saber dónde puede tomar uno referencias de todas estas cosas. Hombre, claro que existen páginas web y libros. Sí, pero fiables, claro. Exactamente, que es que al fin y al cabo el leer un libro y tomarte tú las cosas, sobre todo una dieta a lo mejor muy cerrada, es algo peligroso. Pero bueno, al hilo, ya digo de paso también, en el proyecto Preview también buscamos niños. ¿Vale? Entre 10 y 18 niños adolescentes, entre 10 y 18 años de edad. Lo mismo, que tengan sobrepeso u obesidad y que tengan cierta insulinoresistencia. Porque también en los más jóvenes se puede producir la diabetes. También poco a poco, pues igual en esa edad no, pero si van ganando kilos a lo largo de los años, acabarán desarrollando una diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces, la idea es prevenir el sobrepeso y la obesidad cuanto antes. A una edad temprana, mejor. Y entiendo que también los niños, ejercicio. Si los mayores ejercicio, los niños también. Los niños también. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Pero basta con el jugar del recreo del patio o no? ¿O hay que hacer es un preferible deporte? que se apunten a alguna actividad deportiva que les exija cierta frecuencia, un poquito por no tener la excusa de, bueno, hoy no he bajado, hoy no he ido, mejor una cierta rutina que además al organismo le educas y bueno, pues no le requiere mayor esfuerzo, además actividades lúdicas que al niño le gustan, hay que buscar también el juego que a cada niño le gusta más, el deporte que se encuentra pues más a gusto, ¿no? Supongo que, perdonad, es que ahora que estamos hablando de los niños, de los recreos y de tal, supongo que las chuches, pecado mortal, ¿no? A ver, yo soy enemiga del prohibir, del pecado mortal, son niños, entonces chuches sí, pero controladas. Vale. ¿Y los chocolates y esas cosas a deshora? No, a deshora no. Es más, si le queremos dar un chocolate al niño, es preferible sustituir pues igual otro dulce que no sea quizá tan malo como el chocolate, pero del desayuno pues igual le estamos dando galletas, pues ese día le damos galletas con chocolate, que darle las galletas y luego a media mañana el chocolate. Por lo menos, bueno, compensamos parcialmente. Vale. ¿Vosotros pensáis que, o tenéis impresión así, que somos conscientes, que la sociedad es consciente de esto? Que decir que el comer regular, el comer mal, el no hacer ejercicio, oye, te puede llevar, no solamente dices a un sobrepeso, que bueno, pues ya está, hay gente que dice, bueno, pues tan feliz, yo pues no, gordito y feliz, pues estupendo, sino que además, oye,
que hay conciencia de que puede haber una enfermedad detrás? ¿Eso somos suficientemente conscientes? ¿Qué pensáis? No sé si es suficiente, pero yo creo que cada vez un poquito más se va concienciando más la población de que la obesidad es una enfermedad y de que la alimentación es fundamental para el correcto estado de salud. Pero paradójicamente la obesidad va aumentando, entonces no sé hasta qué Yo recuerdo cierto punto... que hace unos años tuvimos un congreso internacional de obesidad en la universidad y vino un científico americano muy prestigioso y se le ocurrió decir que curar la obesidad era más difícil que curar el cáncer. Claro, fue una afirmación que suscitó bastante revuelo. Me acuerdo que pues, bastantes periodistas intentaban entrevistarle y claro, él trataba de explicar que cuando a una persona le diagnostican que tiene un cáncer, pues le indican un tratamiento bastante, bueno, pues poco cómodo, ¿no? Pues radioterapia, quimioterapia. Y nadie se cuestiona, uy, es que no me apetece porque igual se me cae el pelo, uy, es que hoy me lo salto, hoy. Y cuando a alguien obeso, que es una enfermedad, le dan una dieta, muchas personas, ay, es que hoy, quizá mañana, es como más difícil. Entonces, desde ese punto de vista, él trataba de explicar que la adhesión a la dieta es fundamental, que es parte del tratamiento, que en otras enfermedades pues hay fármacos y que en este caso pues su tratamiento es el alimento. O sea que quizá ahí también hace falta un poco de concienciación social, quizá todavía, para bueno, caer en la cuenta de que comer mal tiene ciertos riesgos y que pueden ser serios. No solamente el engordar, sino que puede aparecer una enfermedad, ¿no? Esto habría que recalcarlo. Claro, de hecho, hablando al hilo de la diabetes que hemos tratado hoy, la diabetes tipo 2 está derivada directamente del sobrepeso y la obesidad y hay infinidad de complicaciones más asociadas a la obesidad. Y yo creo que realmente, no sé si la gente es totalmente consciente de esto, aparte pues, de las complicaciones conforme vamos teniendo más edad. Años. Más bueno, todavía. pues me parece que podemos volver a repetir estas edades, que se buscan voluntarios. En el caso de los chavales, de los más jóvenes, ¿no? 10-18, 10-18. O sea que si tienen que ser obesos, o sea, diagnosticados sobrepeso u obesidad. Sobrepeso u obesidad. Que quieran entrar como voluntarios en este proyecto para, no sé cómo se dice, someterlos a un estudio, me suena como muy fuerte, sí, pero es un poco así, ¿no? Para ser estudiados, para ver la evolución de ese régimen inicial y luego ver cómo esas consecuencias, ¿no?, que pueda tener. Entre 10 y 18 años, lo mismo con nuestros mayores entre 55 y 70. Que tengan estas características y pueden apuntar esos teléfonos, que estamos teniendo problemas técnicos, pues para que los tengan, ya se los facilito yo, 948 42 57 44, 948 42 57 44, un número móvil, el 61624 4655 y un correo electrónico que es voluntarios.nut, voluntarios de nutrición, @unav.es. Estos son más o menos vuestras señales de humo para que se pongan en contacto con vosotros y poder participar en ese proyecto preview. Nos tenemos que ir, pero no sé si hay algo que nos hayamos dejado que compense decir antes de irnos a dormir. Yo quisiera recuperar una pregunta que has realizado en relación a las webs, por encontrar información sobre la dieta saludable. A mí me da un poco de miedo Internet, cuando no se sabe discriminar bien la información. Cuando alguien acuda a Internet, Dietas Milagro y esas historias. Por favor, fuera Dietas Milagro, y busque la información en sociedades científicas y pues tener actitud crítica, porque precisamente un porcentaje importante y muy importante de los trastornos del comportamiento alimentario comienzan por inicio de una dieta adelgazante sin ningún tipo de control profesional. Y estas dietas adelgazantes vienen evidentemente a través de Internet, también a través de las revistas de moda, pero Internet es una fuente cada vez más amplia, cualquiera puede decir lo que quiera y es una herramienta súper positiva para el avance, pero también tiene sus peligros y este es uno de ellos. Pues nos quedamos con esa recomendación, yo creo que nos ha quedado claro. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, María, por habernos ayudado. Yo me voy a plantear ya a partir de ahora lo que como,
Eso es así, la verdad es que en Navarra comemos muy bien, pero bueno, comeremos menos grasa, ya me ha quedado claro, y un poquito de ejercicio, nos ha quedado claro. Y yo no me voy a poder entrar en Menos ese grasa proyecto. mala. Menos grasa mala, vale, menos grasa mala. Bueno, pues nos vamos a ir ya porque ya es la hora y eso se acaba. Volveremos en un tiempo, aquí seguiremos en Contraste. Hasta entonces, sean felices, disfruten el puente. Adiós.